mejores. Chile es el país que en promedio, en realidad los chilenos y chilenas, dormimos menos horas en todo el territorio latinoamericano. Estamos mal por ese lado. ¿Qué relación tiene la falta de sueño con la obesidad? Se lo preguntamos al especialista que nos acompaña hoy, quien además está liderando un proyecto para que se decrete una ley de obesidad en nuestro país, una verdadera pandemia. No solo afecta a Chile, sino que al mundo entero. El doctor Jaime González, médico del Centro Integral de Obesidad, está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que también están mirando, pero también a usted, Camila y Luis. Gracias por la invitación. Es un temazo, por supuesto, porque bueno, la última encuesta nacional de salud, que fue el 2017 más o menos, decía que el 75% de los chilenos tenía sobrepeso. Hay encuestas internacionales que hablan del 35, 36% y lo más grave que en niños se habla de un 31% de obesidad. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué incluso estamos superando datos que históricamente había liderado Estados Unidos? Con toda la imagen que tenemos de ellos, de comida rápida, de personas más grandes. ¿Por qué Chile está hoy día liderando los rankings, lamentablemente, de obesidad en el mundo? Por cambios que ocurren a nivel social, económico, cultural principalmente. Siempre que tengo la oportunidad lo comento. En Chile nos hemos vanagloriado de un gran avance en todo aspecto y eso trae aparejado también una alimentación que se pospone en lo importante, dejando para lo más relevante otras cosas. Entonces, trabajamos mucho más para producir mucho más también y entonces la comida pasa a ser algo lateral. Al pasar existe la comida rápida, los delivery, ¿cierto? Que además son alimentación más barata, eso no se puede negar, es un problema también. Y lo mismo de la parte de la ejercitación. Se deja para después, las personas tienen tiempo de hacer su trabajo, encuentran muchas veces tiempo de ver televisión, pero no encuentran tiempo para hacer actividad física. Pero principalmente el problema, y eso es algo que es muy importante comentarlo, es mucho más grande que eso. El problema de la obesidad trae aparejado en un 70% de las veces un problema hereditario, ¿ya? Y al que se sobreponen o con el que se suman todas estas cosas de la alimentación y de la falta de actividad física. Por lo tanto, no es necesariamente un problema de comer mucho y de moverse poco lo que haga que una persona gane peso hasta llegar a la obesidad. Y eso es el mensaje más importante. Ustedes comentaban, salió un estudio recientemente esta semana acerca de la relación del sueño. Es algo que conocemos bien, ¿ya? Como los pilares fundamentales del problema de la obesidad o de la enfermedad, que consideramos que es justamente la parte de la ejercitación, la alimentación y también, por supuesto, el dormir poco, ¿ya? Se considera que cuando dormimos menos, hay una discusión tremenda con las horas, pero cuando dormimos menos de 6 horas, eso está comprobado ya, ese es el límite, pero mínimo. Hay personas que dicen que puedo dormir 4 horas y estoy bien, claro. Pero no está bien, ¿ya? Si una persona puede dormir poco, podría dormir 6 horas, eso está comprobado, claro, y de 6 para arriba. De ahí pueden haber idiosincrasias propias, hay gente que necesita dormir más, pero si alguien dice yo voy a estar sano con una cantidad de horas de sueño menor que la tuya, ¿cierto? Entonces tiene que ser como mínimo 6 horas. 6 horas. ¿Y por qué se relaciona la falta de sueño con la obesidad? Tiene una relación bien interesante desde el punto de vista hormonal y de todo lo que se llaman los relojes control de nuestro cuerpo, el ritmo circadiano y todo eso. Entonces pasa algo bien interesante porque el cuerpo humano está hecho justamente con una sensación de muerte inminente, de supervivencia y de que siempre va a haber falta de alimentación, ¿ya? Y ahí se genera esto que le llamamos el genotipo ahorrador de energía. Entonces, cuando uno empieza a aumentar sobre todo la cantidad de horas en las que está en vigilia, despierto, entonces empiezan a activarse una serie de hormonas que le avisan a uno, hey, aliméntate, ya ha pasado mucho rato. Entonces, también es clave en esas 6 horas de dormir como mínimo, ¿cierto? Como mínimo, no es una recomendación de dormir 6 horas, es como mínimo. También está aparejada que sea ojalá temprano.
Y una recomendación muy de receta de cocina para hacer en este sentido, los especialistas en sueño son otros, pero relacionado con la parte de obesidad es duerme 6 horas como mínimo y ojalá antes de las 12 de la noche. ¿Ya? Porque cuando empieza uno a alargar ese tiempo, empiezan a activarse una serie de hormonas como la grelina y otras que nos hacen tener mucho más apetito. Da más hambre en la noche, eso es una realidad. Si nos quedamos despiertos hasta tarde, trabajando o estudiando, sí o sí vamos a estar con un picoteo porque da hambre. Y ahí vienen los atracones. Y es increíble, bueno, el cuerpo humano es muy sabio. Finalmente la grasa tiene que ver con eso, con energía. Finalmente que el cuerpo dice, ok, juntemos aquí porque en algún momento la vamos a necesitar. Y también es increíble hoy día, y aquí ya vamos a lo específico también después, que hubo un momento en nuestro país que moríamos de hambre. Y hoy día estamos muriendo por comer. Justamente, Luis, el problema de la desnutrición fue un problema grande en Chile hace 30, hace 40 años y se solucionó, ¿ya? Entonces nosotros avisoramos con optimismo que también podemos afrontar este problema. Porque claro, hoy día hay muy poca desnutrición en Chile, no hay personas que tengan prácticamente este problema. Sin embargo, en muchos países del mundo esa evolución no se ha producido todavía y el hambre acecha, ¿ya? Acá en Chile ese problema se soluciona. Se trata, como decía al principio, de un asunto de evolución. Estamos en otra etapa en la que no están países de menos suerte en lo económico, pero esa condición también nos obliga a ponernos al trabajo de eso. O sea, no tenemos una desnutrición, pero sí una malnutrición. Exactamente. Sí, porque voy a especificar también el comentario porque estamos muriendo por comer, porque estamos mal alimentándonos, estamos falleciendo por problemas cardíacos, estamos falleciendo por diabetes, estamos falleciendo por problemas de hipertensión, estamos falleciendo por problemas cardiovasculares, por cerebrovasculares. O sea, hay muchas cosas que están vinculadas a una malnutrición. Exactamente. Y nosotros por lo mismo es que creemos que esto debe ser afrontado como un problema país que es y desde una óptica del Estado. ¿Es una patología en sí misma la obesidad? Sí lo es, Camila, pero no le puedo responder si fuera yo la OMS, porque la OMS todavía no lo considera como tal. Sin embargo, nosotros creemos que una enfermedad que es capaz de producir más de 200 otras enfermedades, tiene la capacidad de agravar o acelerar el proceso de muchos cánceres. Entonces, definitivamente, el rótulo de enfermedad se lo ganó. Y una enfermedad crónica. Se lo pregunto por qué. Porque hoy día también existe, y ahí lo quiero llevar un poquito a lo que pasa hoy día, principalmente a partir de las redes sociales, ¿no? Está todo este movimiento del body positive, ¿no? Asociado precisamente al sobrepeso o a la obesidad. Y que finalmente lo que promueve es mi cuerpo, yo estoy conforme con mi cuerpo, si soy una persona sobrepeso o soy una persona obesa, no es una patología, déjenme tranquila, un poco es eso, ¿no? Y apunta a lo que el trabajo de ustedes, los médicos, ¿cierto? Que evidentemente tratan la obesidad como una patología, también se relaciona mucho con la discriminación, aparece este término y el concepto de la gordofobia, podemos estar de acuerdo o no con que efectivamente exista o no, o que sea rotulado como gordofobia, como una fobia también que tiene su razón de ser, y ahí los profesionales de la psicología particularmente tendrán mucho que decir al respecto. Pero aparecen estos términos, ¿no? O sea, esto es simplemente discriminación, aquí lo que está detrás es que no les gusta la gente gorda, no tiene que ver con salud, tiene que ver con que simplemente no les gusta mi cuerpo. ¿Cómo enfrentamos eso también desde la vereda médica? Tenemos que enfrentarlo como lo que es, como una enfermedad. Y cuando nosotros tenemos a una persona que tiene un cáncer, independiente de que hayan causas que hayan generado que ese cáncer se apareciera, no existe y no tenemos como el ánimo de discriminar fácilmente, ¿ya? Pensemos en una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer de pulmón y que fumó 20 cigarros todos los días de los últimos 20 años. Nadie va y le pone un asunto de discriminación por ese hecho, sino que fácilmente es acogida esa persona en su condición. Se le acompaña, se le atiende, se le entregan los recursos incluso, vamos a decir, pero desde la sociedad también hay una tendencia a aceptarla, a acogerlo, a acompañarlo en su dolor. Nosotros creemos que lo mismo debe pasar con la obesidad, ¿ya? Es una enfermedad y no debemos estigmatizar a la persona porque la tenga.
sino que más bien desde el punto de vista estatal y de salud, instituciones públicas y privadas, deberíamos propender hacia el acoger, atender, apoyar durante todas las etapas del ciclo vital. Y aquí vamos a lo específico entonces. ¿Qué es tener obesidad? Porque hay personas que tienen un sobrepeso, van a hacerse exámenes y están sanísimos, no tienen absolutamente nada. Hay personas que son delgadas, van y lo tienen todo. ¿Cuándo empieza a hablar el concepto de obesidad? Porque también en la nutrición algunos médicos tienen controles con respecto a la forma de medir, que lo vamos a hacer por el peso, por el IMC, lo vamos a hacer por el porcentaje de grasa. Yo le cuento, alguna vez fui al médico y me encontraron obeso, porque me midieron por el peso. Y estaba, de acuerdo a mi tabla, estaba con sobrepeso, pero el doctor nunca me midió mi masa corporal versus mi grasa. Entonces, ahí voy a preguntarle con respecto, ¿hay un estándar? Sí, es muy bueno el tema que toca, Luis, porque resulta que efectivamente la definición está cambiando. Y esa es la forma de responderle. Todavía se diagnostica la obesidad en base a un valor matemático que es muy fácil de obtener en cualquier página de internet. Pongo mi peso, pongo mi talla y me entrega un valor. Ese valor, cuando llega al 30 o lo supera, se está hablando de obesidad, es el índice de masa corporal. Pero eso está cambiando y gracias a Dios que está cambiando, porque es algo muy estigmatizante. Usted lo dice muy bien, una persona que mide 1,90 m y pesa 110 kilos, sería calificada de obesidad, si es que no me equivoco en las matemáticas, pero en el fondo, ¿qué quiero decir? Pues esa persona puede ser un físico-culturista que tiene un porcentaje de grasa muy bajo, y lo que realmente define la obesidad como enfermedad es un aumento por sobre lo normal de la proporción de grasa corporal que tiene esa persona. Esa es la base, lo adiposo. Esa es la base. Entonces podríamos tener una persona que es, y nos pasa también al revés de lo que usted dice, y con más frecuencia de la que usted cree, nos llega una persona que pesa poco y que tiene un porcentaje de grasa que da el diagnóstico de obesidad. Sí, de hecho. Entonces nosotros creemos que, o sea, en el fondo, en el mundo, esto está propendiendo hacia eso, y además una escala que la Obesity Canada, que es una institución muy importante a nivel mundial en cuanto al diagnóstico, en la innovación también del diagnóstico de la obesidad, es líder en evitar la estigmatización, ha ido cambiando por escalas mucho más holísticas, que no solamente consideran el peso versus la talla, sino que además una visión de salud mental, una visión de afectación mecánica, una visión de afectación de otros órdenes que son importantes. Y ahora, doctor, toca un punto súper importante con respecto a la obesidad, que es la salud mental. Ahí me gustaría preguntarle por este proyecto también que usted lidera, que lo ha presentado, entiendo, a la Cámara de Diputadas y Diputados, para que exista una ley de obesidad en Chile. Cuando hablamos de una ley asociada a una enfermedad, generalmente se trata de prevenir, educar, el tratamiento, el acompañamiento, por supuesto, pero generalmente hablamos de esos esfuerzos de prevención y educación, ¿no? Y ahí me imagino que también está ligado a la salud mental, para que nos cuente cómo esto se va desarrollando de manera conjunta. O sea, mire, le voy a poner un ejemplo quizás, no sé si burdo es la palabra, pero sí muy coloquial, que tiene que ver con este famosísimo programa a nivel internacional que justamente acompaña a personas con obesidad en sus tratamientos para operarse y luego bajar de peso. Como se trata de un programa de televisión, nos muestra la historia humana que hay acompañando generalmente a los protagonistas, que son las personas obesas. Y ahí vemos que muchas veces la comida se relaciona con carencias emocionales, con traumas de la infancia, con problemas que van mucho más allá de simplemente me gusta comer. Claro. Bueno, efectivamente, yo formo parte de un equipo que se llama Obesidad en Chile, prevenir, diagnosticar, tratar, porque creemos que hay que abordar esto de una manera mucho más global, ¿ya? Lo que usted dice es cierto. En Chile, de hecho, han existido hace tiempo ya medidas de prevención como el Elige Vivir Sano, que han tenido buenos resultados, ¿ya? Ellos han tenido muy buenos resultados en cuanto a instalar la importancia de la actividad física, de alimentarse mejor, de comer menos, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Pero estamos convencidos que eso está hecho y es un check. Ahora hay que pasar a la acción. Y en este equipo de obesidad, prevenir, diagnosticar, tratar, no por nada tiene ese nombre, creemos que hay que ir a lo otro. Diagnosticar correctamente, usted lo decía, Luis, hace un rato, no puede ser que una persona solo por el peso sea calificada de obesidad, tal vez hay más cosas y sí las hay. Tratar, no puede ser que una persona tenga que
irremediablemente seguir comiendo menos y buscar más y más actividad física, porque ha sido la causa del fracaso del tratamiento de la obesidad a nivel mundial en los últimos 30 años. Entonces, tenemos que cambiar eso. Hay medicamentos para tratar la obesidad en el mundo, también en Chile, son seguros cuando se hace la evaluación correcta, inicio del tratamiento, hay medidas quirúrgicas. Yo formo parte de un centro integral de obesidad acá en Concepción que tiene una gran cantidad de pacientes que se operan de obesidad, y nos toca hacer la evaluación prequirúrgica y por supuesto también el seguimiento postquirúrgico. Entonces, esto es lo que creemos nosotros que debe ser abordado desde una visión central, con una problemática país, como se abordan otras cosas, y no tenemos duda que hay que hacerlo, ¿cierto? Problemas de otro tipo de salud que afectan a mucho menos personas proporcionalmente. En Chile tenemos 34,4% de obesidad a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que le falta toda una pandemia. Sí, claro. ¿Qué nos puede venir ahí, no? Claro. Seguramente más porcentaje. De hecho, sí, la estadística lo dice. Sí. En Chile superamos también, incluso creo que a nivel latinoamericano estamos en segundo lugar de cuánta actividad física se perdió producto de la pandemia. Sí, es una realidad. La pandemia nos dejó muchas consecuencias también. A ver, hay dos cosas que yo creo que no hay que demonizar, y lo hemos conversado muchas veces con nuestros especialistas acá, con nuestras nutricionistas. Es la comida. La comida per se no nos va a hacer mal. Es la continuación en el tiempo, la reiteración, es basar nuestra comida en base a ciertos alimentos. Porque per se, comernos una papa frita, comernos una hamburguesa, comernos una pizza, no nos va a generar una. Pero si comemos todos los días, si nuestra dieta se basa en eso, en bebida, obviamente hay una repercusión. Eso es lo primero que queremos conversar con usted. Y lo segundo tiene que ver con el peso. ¿Y por qué le pregunto por demonizar? Porque hay personas que se obsesionan. Básicamente andan comiendo pura lechuga. ¿Por qué? Porque están obsesionados todos los días pesándose, por el peso, por el peso. Hoy día tenemos obviamente el verano en sí, muchas personas por tratar de tener este concepto del verano sin polera, y ahí estamos generando otro problema, todas las consecuencias de trastornos alimenticios. Y cómo abordamos desde ese punto de vista. Porque, claro, lo unimos a lo que pasa con el mercado, con la moda, hoy día está cambiando, pero no nos podemos pasar al otro lado, de normalizar una obesidad. Pero ¿cómo lo abordamos? Bueno, yo creo que lo conversábamos antes también. En el fondo, tenemos que abordarlo con una evaluación concienzuda y seria. Acá, como usted dice, se cae mucho en la posibilidad de que las redes sociales y algunos influencers empiecen a mandar sus mensajes en base a parámetros inventados. Pero existen especialistas que pueden abordar adecuadamente eso. Y si usted o cualquier persona tiene una sensación siquiera de que puede tener un problema con su peso o una consecuencia en su salud, lo primario es que consulte, sea evaluado, y ahí se va a ver qué es lo que sea. ¿Hay pastillas mágicas, doctor? Porque el mercado ofrece de todo. Tómate esta pastillita y esta pastillita te va a comer toda la grasa. Para los deportistas, tómate estos mal llamados quemadores de grasa. ¿Existe la pastilla milagrosa? La pastilla milagrosa no existe. Es una leyenda que se llama panacea de la medicina, que algo que lo cura todo, ¿no? Pero sí existen hoy en día medicamentos aprobados por la FDA, ¿cierto? Medicamentos aprobados por la EMA, que es la Asociación Europea de Medicamentos, y por nuestro ISP, el Instituto de Salud Pública acá en Chile, que son seguros de usar y que son efectivos en lograr bajas de peso del 10% del peso y demás, algunos hasta el 14% del peso. Y lo que viene en el futuro son fármacos que van a ser capaces... Pero a través de un especialista. Ahora, con respecto a eso mismo, usted mencionaba los medicamentos que se utilizaban incluso en el centro de tratamiento de la obesidad. Me gustaría preguntarle, ya que estábamos hablando por las redes sociales, ¿no? A través de las mismas redes sociales, en el mercado uno puede encontrar. Sí, pues de todo. El otro día conversábamos, por ejemplo, con respecto a un reportaje de biobiochile.cl, estos medicamentos para la concentración. Como entre los jóvenes estudiantes era cosa de yo, hice el ejercicio súper fácil, Marketplace, busqué el nombre del medicamento y encontré un montón de ofertas. Hasta recetas. Me imagino que yo, si ahora hago el mismo ejercicio con respecto a los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la obesidad, para bajar de peso,
Probablemente va a pasar lo mismo, doctor. ¿Qué pasa si nosotros nos automedicamos porque queremos bajar un par de kilos con alguno de estos medicamentos? Y cuéntenos también qué es lo que contienen estos medicamentos que los haría potencialmente peligrosos para nuestra salud. Pasaría primero que todo que todos los riesgos que pueden estar asociados al uso de un fármaco y que son riesgos calculados y medidos por nosotros antes de iniciar siquiera con el tratamiento, podrían caer sobre la persona si es que eso no se hizo concienzudamente. Por eso son medicamentos que tienen observaciones que tener en cuenta, pero que nosotros, las personas que nos hemos especializado en este tema, estamos capacitados para evaluar y medir adecuadamente, de tal manera que podemos perfectamente tener buenos resultados si es que se hace una evaluación concienzuda y adecuada del problema. Y ese es el llamado que me gustaría hacer a las personas que estén viendo. No existe una pastilla mágica, como comentaba recién Luis. En cambio, sí existen medicamentos que pueden hacer el tratamiento de una persona que vive con obesidad y que ha luchado por años por ese problema, que en realidad es una enfermedad, y si que eso se hace muy bien evaluado y se sigue en el tiempo, se pueden tener muy buenos resultados. Fíjese usted que una persona que vive con obesidad se demora en promedio 4 años en hacer la primera consulta con un especialista por esto. Entonces es un problema que la estigmatización lo aleja. Claro, y ahí quiero llevarlo también a lo que está pasando en nuestro país, porque lo hemos conversado también en otra instancia. Ya de adulto es nuestra responsabilidad alimentarnos bien, qué sé yo, pero con los niños en nuestro país. Y aquí quiero leer el dato de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de la JUNAEB, que dice que más del 31% de los niños en Chile presenta obesidad. Exacto. Aquí esto es responsabilidad, y lo hemos hablado, por no decir el 99.9%, para no decir el 100%, de los padres, de los cuidadores. ¿Qué está pasando ahí con los niños? Yo creo que están pasando muchas cosas. Está pasando también una pandemia que obligó a ordenar toda la casa de una manera totalmente diferente. Cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos, cómo vamos a clase. Entonces, lo que está pasando ahora probablemente es reflejo de un problema mucho más profundo, pero también mucho más situacional, que tiene que ver con la pandemia, ¿ya? Los especialistas de la parte infantil a lo mejor podrían darnos más datos sobre eso. Lo que pasa con los adultos es lo que probablemente tenemos que abordar ya. Y justamente todo lo de la prevención es lo que se ha enfocado también en la parte infantil. Porque si hoy día tenemos un niño de 6 años con algún grado de sobrepeso, probablemente la prevención pueda permitir que no sea un adulto con obesidad. Más encima que a los 6 años un niño no se puede tratar con fármaco de obesidad. Además, en cambio, si tratamos a los adultos al día de hoy, también tenemos la ese ejemplo, abajo, claro. ¿no? La cadena, como dice Lucho, que va bajando en el fondo con el ejemplo, porque también es difícil que le pidamos a un adulto, oye, no le des esta bebida cola en la mamadera a tu guagua, si este mismo adulto está tomando todos los días esta bebida cola, como parte de, o sea, eventualmente esa guagua va a crecer y va a ver el ejemplo y va a hacer lo mismo. E incluso si le privamos de chiquitito que lo consuma, pero después va a ver que su entorno lo hace. Entonces ahí es donde está la complicación. Y también, doctor, y me imagino que aquí es un tema que requiere la política pública. Por eso entonces ustedes están impulsando este proyecto de ley, porque la requiere como aliada a la política pública con respecto al precio de los alimentos también, el acceso a la información. ¿Por qué para una familia es importante saber que su alimentación es tan fundamental para todo en la vida? No solamente para estar flaco o para estar flaca, sino pasa por eso. Pasa por un tema de enfermarme menos. Si hago que mi alimento sea mi comida y que mi comida sea que mi medicamento sea la comida y que mi comida sea el medicamento, entonces después no voy a tener que comprar tanto fármaco, invertir tanta plata, tanto tiempo. Enfermarse es caro. Si pensamos que una compra en el supermercado nos va a salir un poquito más cara, comprando alimentos más saludables, la cuenta del doctor para un tratamiento de una enfermedad crónica, ni te explico. Pero ¿cómo hacemos ese cambio de pensamiento, mentalidad, sin la política pública no avanza? Exacto. Y ahí usted, Camila, hizo puras aseveraciones muy correctas. De partida aludió a Hipócrates de Cos, que decía esto, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y además dijo un término que me interesa mucho, que ojalá a las personas que estén viendo les pueda quedar claro. La obesidad es una enfermedad crónica y en esa condición de cronicidad necesita tratarse en todo el ciclo vital. Una persona que vive con obesidad y empieza un tratamiento farmacológico o que se ha intervenido quirúrgicamente por la obesidad necesita un seguimiento constante.
Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una persona que se trata por hipertensión o se trata por diabetes, no nos cuesta nada entender que si ella deja de tomar esos medicamentos que usaba, el problema crónico que tenía va a volver. Bueno, en la obesidad pasa exactamente lo mismo. Si la persona está usando un tratamiento y de repente lo deja, probablemente el peso vuelva a subir. Y ahí pasa también lo que ocurre que nos comentaba Camila adelante. Si alguien empieza a usar por su cuenta un tratamiento para la obesidad, probablemente no sepa en qué momento lo tiene que cambiar, en qué momento tiene que aumentar las dosis, y si no le pasara nada, porque también podría pasar, ¿cierto?, que no tuviese ninguna consecuencia negativa, ¿cuándo lo termina? ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo se cambia si es que viene un medicamento mejor? Además tiene etcétera. componentes que son adictivos algunos. Bueno, esas son las cosas que hay que ver en cada caso. En algunos, en realidad, los medicamentos que hoy día existen para tratar la obesidad en Chile, que están autorizados por el ISP y que están autorizados por la FDA y la EMA, no provocan eso que usted dice de adicción. Qué bueno. ¿Ya? Ya. No tiene ese efecto. Los efectos son anorexígenos y son de quitar el apetito principalmente. Y como digo, bien llevado, lo que sí puede provocar es que haya circunstancias de una persona que le hagan particularmente peligroso a esa persona el usarlo. Y si es esa justo la que elige ese medicamento, bueno, las consecuencias Estamos con pueden eso. ser. Y la importancia de ir a un especialista, no a internet, no a los influencers. Y por último, quiero preguntarle a propósito de lo que decía Camila con respecto al tema de la prevención, porque enfermarse sale caro. También el tener obesidad a mediana edad se ha demostrado que nos complica nuestra edad adulta, disminución más rápida de la musculatura, con todas las consecuencias hoy día que están teniendo los adultos mayores, y para allá vamos todos. También hay un tema ahí con la vejez, ¿verdad? Sí. Hay una frase que es de un geriatra connotado chileno, el doctor Molina Jones, que dice: el músculo hace la función, no hacer la función es la disfunción que te puede llevar a la defunción, ¿ya? Entonces, si hay algo que es clave, mucho más que lo es el peso, es la proporción de grasa, lo dijimos antes, y también, como usted lo agrega ahora, la proporción de músculo. Entonces, si una persona tiene harto músculo y poca grasa, no importa el peso que tenga. Si una persona, en cambio, tiene mucha grasa y poco músculo, no importa que ese peso sea bajo, ¿ya? El enfermar que nos va acechando con cada año que ganamos ocurre principalmente por una pérdida progresiva de musculatura. Y más encima, si agregamos a eso el aumento de la grasa, es lo que llamamos la obesidad sarcopénica, que es el tipo de obesidad más frecuente que existe en Chile. El que usted citaba es un artículo que salió antes de ayer, creo, o esta semana, ¿ya? Y es muy importante que eso también quede claro. Entonces, el peso, le digo yo a mis pacientes, no tiene que tener tanto peso, lo que es importante es el porcentaje de grasa que tiene y cómo esa grasa está enfermándole el corazón y todos los otros órganos, ¿cierto? Y cómo hacemos para bajar esa cantidad de grasa y ojalá aumentar la cantidad de músculo que tenemos. Porque no solamente tiene que ver con la fuerza, con el movimiento, sino que sobre todo en las piernas, la musculatura ayuda a hacer la vuelta a la circulación de la sangre. Gracias al músculo, la sangre, a propósito de la gravedad y todo, así que es importante tener una buena musculatura, sobre todo en las piernas. Cuando somos más grandes va a tener una buena recirculación de sangre. Así que, doctor, agradecido por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tenerlo pronto. Bueno, cuando ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación. Eso, para que nos venga a contar todo lo que está pasando, particularmente con el avance